El mundo está viviendo un acontecimiento imponente, histórico. Las mujeres iraníes están haciendo historia. Es fácil protestar en países democráticos, es fácil protestar en estados de derecho donde hay leyes racionales y donde imperan las garantías y los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pero que las mujeres se levanten en protesta como lo están haciendo contra un régimen teocrático, medieval, oscurantista y brutalmente represor, como lo es el régimen que impera en la República Islámica de Irán, es un hecho imponente. Hay que tener un inmenso coraje, hay que mirar con admiración a las mujeres que se atreven a grabarse cortándose mechones de pelo y hacer circular esa imagen en las redes. Hay que mirar con admiración a las mujeres que salen a las calles a protestar en Teherán y en otras ciudades iraníes, a las alumnas, a las estudiantes que en las escuelas se atreven a hacer callar a un basish, a un dirigente paramilitar de uno de los tantos instrumentos ferozmente represivos con los que cuenta ese régimen ultra religioso que es absolutamente homofóbico y es absolutamente misógino. Un régimen profundamente misógino. No es solo la teocracia chiita que impera desde 1979 en la República Islámica de Irán, la teocracia que creó el ayatollah Ruhollah Khomeini, la que le quita el derecho a las mujeres, los derechos más elementales de las mujeres. En todas las teocracias ultra religiosas sucede lo mismo, en todas las teocracias islámicas, también en las teocracias sunitas, las que están en la otra vereda del Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, también en esos emiratos oscurantistas hay policías de la virtud o policías del vicio, ¿no? Agentes públicos que protegen la moral y se ensañan particularmente con la mujer. Pero son las mujeres iraníes las que se han levantado en rebelión como nunca lo hicieron en esta dimensión las mujeres de las otras oscurantistas teocracias que imperan en el Oriente Medio y en otros rincones del planeta. Lo están haciendo también las mujeres musulmanas de Afganistán, donde enfrentan a uno de los regímenes más lunáticos y más feroces que han existido en el planeta en el último siglo y medio. Hay que mirar con inmensa admiración esta página que están escribiendo en la historia las mujeres iraníes. En la historia hubo muchos avances que tuvieron que ver con la lucha de las mujeres por obtener más derechos, pero algunos avances fueron el fruto de luchas más individuales que masivos y colectivos. Intelectuales, mujeres influyentes que lograron, por ejemplo, en 1791, que el espíritu de la Revolución Francesa que había dictado la Declaración de Derechos de los Hombres y los Ciudadanos, generara también una Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Ese fue sin duda un gran avance, como lo fue, por ejemplo, lo que lograron grupos de mujeres intelectuales y políticas sobre finales del siglo XIX en Nueva Zelanda y partes de Australia, el voto femenino, ¿no? Yo creo que fueron los primeros países, Australia y Nueva Zelanda, donde por primera vez en la historia, allá por el siglo XIX, todavía no había empezado el siglo XX y ya pudieron votar, y no fueron concesiones gratuitas que hicieron los hombres, sino demandas de las mujeres, también mujeres del Partido Comunista Chino, que recién en 1980 ya llevaba 30 años la revolución.
de Mao Zedong. Ya llevaba 30 años o 31 años el régimen comunista en la República Popular China y recién en 1980, por presión de algunas dirigentes de peso dentro de la estructura del Partido Comunista, se logró en China, en la China comunista, el derecho, la ley de matrimonio, y en esa ley de matrimonio se le concedió a la esposa derechos que no tenían, derechos elementales, como por ejemplo que en el matrimonio tenía que darse si había consentimiento de las dos partes, hasta 1980. ¿No? O sea, ya había muerto Mao Zedong y en la ley de matrimonio la mujer no tenía derecho a consentir, a decir si aceptaba o no, si estaba de acuerdo o no con casarse. Y esas fueron luchas que dieron mujeres. Ahora, luchas colectivas, sí las hay en la historia, ¿no? En 1848, que fue el famoso Congreso de Seneca Falls, una localidad pequeña en el estado de Nueva York, pero donde se realizó un congreso feminista importantísimo que se planteó como objetivo impulsar la lucha por derechos de la mujer. Derechos tan elementales como el voto, poder acceder a los cargos públicos, el derecho a la afiliación política, el derecho a estar afiliados a un partido político. A mediados del siglo XIX, en 1848, se hizo el Congreso Feminista en Seneca Falls, donde se dio impulso a esos reclamos, y que ocurriera en el siglo XIX merece ser subrayado, mucho más lo que fue la gran rebelión de las obreras de una fábrica en el estado de Nueva York, ¿no es cierto? En 1908 fue aquella rebelión de las obreras de la fábrica Cotton, ¿no? Una industria textil poderosísimo, los dueños de esa empresa, y sin embargo las obreras se le rebelaron y tomaron la fábrica. 1908, no había terminado la primera década del siglo XX, y obreras de una fábrica se levantaron en rebelión y ocuparon la fábrica. El dueño hizo cerrar las puertas, las dejó encerradas adentro como castigo por haber ocupado la planta, y bueno, y se produjo un incendio, nunca se sabrá bien cómo fue. Lo que sí se sabe es que 130 mujeres o 120 y pico de las obreras murieron en el incendio, en aquella gran rebelión de las trabajadoras de esa empresa en el estado de Nueva York. Pero una rebelión de la vastedad de la que está ocurriendo en Irán, con el agregado de que están enfrentando a un régimen criminalmente represivo, es un hecho de una dimensión histórica impresionante. ¿Qué provocó esta rebelión de las mujeres que están poniendo contra la pared a un régimen, repito, criminalmente represivo? Bueno, la ley del velo. Como todos saben, estas protestas empezaron por la muerte de una joven de 22 años que era de la región iraní del Kurdistán y que estaba en Teherán, y que por llevar el velo mal puesto, o sea, porque un mechón de su cabello se escapó del hijab, del velo islámico, la policía del vicio o policía moral la arrestó. Testigos dicen que empezaron a pegarle dentro del móvil policial. Días después apareció agonizando en un hospital y murió por los golpes que había recibido. Eso hizo estallar esta rebelión gigantesca. ¿Contra qué? Inicialmente fue contra la ley del hijab, contra la ley del velo islámico, una ley que establece cómo debe vestirse la mujer, con el pelo absolutamente cubierto, con mangas largas, no puede mostrar los brazos, no puede mostrar las piernas, y la ropa no puede estar demasiado ajustada porque no puede mostrar las formas de su cuerpo.
está obligada a usar la indumentaria de ese modo, a cubrirse totalmente de ese modo prácticamente desde niña, desde antes de los 10 años, desde que una niña empieza en su cuerpo a tener las formas de una mujer, en ese momento tiene ese cuerpo que ser absolutamente cubierto. Y si se transgrede la ley del velo islámico, ¿qué ocurre? Bueno, se le puede aplicar una multa, se la puede detener, se la puede condenar a prisión o se la puede condenar a latigazos. Los latigazos son comunes en las penas que se le aplican a las mujeres, ¿no? Está el caso de esta luchadora contra la ley del velo, una abogada, Sotoudeh se llama, y ya lleva años presa, me acuerdo si fue en 2017 o de 2018, que fue encarcelada y condenada a 38 años de cárcel y a 140 y pico latigazos. Hay que sobrevivir a semejante cantidad de latigazos. Ese ensañamiento se vive en las teocracias del Oriente Medio, no solo en la de Irán. La policía de la moral en Arabia Saudita, si ve una pareja besándose en la playa, los detienen a los dos, pero en los documentos de la chica le ponen la palabra puta. En la Hashd Ershad, que es la policía de la moral en la República Islámica de Irán, a veces insulta a las mujeres que llevan el velo mal puesto o las agreden en las calles, lo que además habilita a fanáticos, a misóginos o a violentos de cualquier tipo, a psicópatas, a insultar a las mujeres, a agredirlas si consideran que están vestidas impúdicamente o si tienen maquillaje en el rostro. Esa locura se vive y se ensaña en particular con la mujer. Por eso es tan importante la lucha de luchadoras individuales, como es el caso de Nasrin Sotoudeh, la abogada que por defender a mujeres que fueron condenadas por llevar mal el velo o por salir a la calle sin cubrir adecuadamente su cuerpo, por defender a esas mujeres fue condenada en 2018-2019 a los 147 o 148 latigazos y a 38 años de cárcel. Estará sonriendo ahora en su celda al ver que las mujeres se están rebelando masivamente contra el régimen de los ayatolas. ¿Y qué puede pasar en esta gigantesca rebelión? ¿Qué resultado puede llegar a tener esta rebelión de las mujeres iraníes? Bueno, no es la primera rebelión en la República Islámica de Irán. Y la represión siempre terminó imponiéndose. En ocasiones anteriores, por otras razones, estallaron revueltas populares, protestas masivas incluso. Algunas que resistieron largo tiempo y enfrentaron con mucho coraje el aparato represivo del régimen. Pero al final, siempre el aparato represivo del régimen se terminó imponiendo. ¿Cuándo? Cuando entran en acción los Basij, ¿no? Esos grupos de choque que creó el ayatolá Ruhollah Jomeini, el creador de la República Islámica de Irán, o sea, de ese régimen teocrático, allá por 1979. Los Basij son una fuerza de choque particularmente brutal, que con palos, como los palos de béisbol, más o menos, pintados de verde, atacan a los que protestan y a los activistas y les rompen los huesos a palos, rompen cráneos, rompen piernas, rompen brazos, ¿no? Y también usan armas de fuego y disparan contra la multitud. Y en ocasiones anteriores, cuando la represión llega al nivel de la intervención de los Basij, bueno, termina imponiéndose la represión. En 1999, cuando fue clausurado el diario Salam, que era un diario reformista,
un diario vinculado con el partido reformista que apoyaba al entonces presidente, a Mohammad Khatami. Mohammad Khatami era un líder reformista que había llegado al poder en las elecciones, ganando las elecciones de 1997. 2 años más tarde, el diario reformista, el diario que apoyaba a ese presidente, que intentaba tímidas reformas, que se la paraba siempre la cúpula religiosa, fue clausurado por el régimen a partir de su brazo judicial. Entonces estalló una protesta masiva y las protestas duraron una semana, por lo menos 6 días. Estuvieron sobre todo los estudiantes, los más jóvenes, protestando en la calle y enfrentando las fuerzas antimotines. Pero entraron en acción los Basij, se metían a los campus universitarios a romper huesos y a romper cráneos con sus palos pintados de verde, que es el color de la religión, en ese caso de la religión islámica, y ahí terminaron siendo vencidos los activistas y los manifestantes. No fue la última gran protesta. En el 2009 estalló la protesta que creo yo fue la que más tiempo logró resistir la feroz represión que le impuso el régimen. En el 2009 el levantamiento popular fue por el fraude que se había perpetrado para mantener en el poder a Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad era el candidato que propiciaba el ayatolá Ali Khamenei, la cúpula religiosa que impera en la República Islámica, o sea, el poder ultraconservador. Pero había sido derrotado en las urnas por Mir Hossein Khatami, por Mir Hossein Mousavi, que era un líder reformista también. Mir Hossein Mousavi proponía reformas de carácter democratizante, reformas de carácter aperturista, y denunció que le robaron la elección por fraude. Lo mismo denunciaron muchas ONG, muchas organizaciones de derechos humanos, incluso Mohsen Rezaei y Mahdi Kareubi, que fueron los otros candidatos que no habían ganado, pero dijeron que había ocurrido un fraude, un grosero fraude, y que el verdadero ganador era Mousavi, no Mahmoud Ahmadinejad. Bueno, ese fraude gigantesco en la elección presidencial del 2009 hizo detonar protestas masivas, y esas protestas se extendieron en el tiempo desde julio o junio, que fue el mes de las elecciones, hasta febrero, hasta finales de enero o ya el mes de febrero. O sea, fueron muchos meses que los manifestantes, sobre todo los jóvenes, mantuvieron la pulseada contra la policía antimotines y todas las fuerzas represivas que les envió el régimen, les tiró el régimen por encima. Finalmente, también esa protesta terminó siendo ahogada por la represión y por la brutalidad de los Basij, que le tiraban con armas de fuego, disparaban directamente contra la multitud. Fue tan grande aquella rebelión que incluso se habló de fitna. Fitna es una palabra árabe que hace mención a una guerra civil dentro del Islam. O sea, llegaron a ver a algunos eso, una fitna, una guerra civil dentro del Islam, pero terminó imponiéndose la represión. Esta es la primera rebelión en la historia del Islam en el cual la protagonista fundamental de la rebelión es la mujer. Es la opresión que sufre la mujer, el ensañamiento que sufre la mujer, la falta de derechos y de libertades elementales para cualquier ser humano, y que la mujer bajo esos regímenes religiosos o ultrarreligiosos no puede tener. Por supuesto, también hay otros elementos. La gran crisis económica, agravada por las sanciones norteamericanas desde la ruptura de los acuerdos sobre la cuestión nuclear iraní, pero también la gran caída de la clase media. La clase media, con la revolución del ayatolá Khomeini, había mejorado su situación. Primero, en los regímenes anteriores también le faltaba libertad, faltaban derechos y sufrían brutales represiones. Antes
que el régimen de los ayatolás imperaron los monarcas, el Shah Reza Khan, ¿no?, que era brutalmente represor. Los británicos terminaron haciéndolo caer a Reza Khan y pasándole el trono a su hijo, Reza Pahlavi, porque simpatizaba con los nazis, era un admirador de Hitler, aquel Shah de Persia. Y su hijo, el Shah Reza Pahlavi, quiso imponer por la fuerza la llamada Revolución Blanca, que era una secularización forzosa, en la cual a la mujer se la obligaba a no usar el velo islámico, lo cual también es una brutalidad. No se tiene que obligar a nada a la mujer, se le tiene que dejar ser libre, ejercer su derecho a vestirse como quiere, ¿no? O sea, no es que la represión y la brutalidad sean nuevas, la falta de derechos, la falta de libertades, la falta de democracia. Eso existió siempre en Irán. Lo que agravó el régimen teocrático es el ensañamiento con las mujeres, entre otros, también con los homosexuales, por ejemplo. El ensañamiento es brutal, hay pena de muerte para la homosexualidad, la horca. Fíjense qué delirante, fíjense qué monstruoso. Bueno, ahora ha estallado una inmensa rebelión. Actúa también como combustible la caída de la clase media, como nunca desde que empezó la revolución o el régimen revolucionario en 1979, como nunca la clase media se está empobreciendo en la República Islámica de Irán, y eso, por supuesto, también colabora. Habrá que ver si esta vez triunfa la rebelión sobre la represión o si vuelve, como en ocasiones anteriores, a terminar imponiéndose la represión. Pero con lo visto hasta ahora hay algo que está claro: las mujeres iraníes están haciendo historia.